Escuela Héroes Luqueños, las autoridades decidieron autogestionar la provisión del almuerzo escolar ante la negativa del Ministerio de Educación de incluirles en la lista de escuelas beneficiadas para el almuerzo escolar. Los alumnos y alumnas deben pagar 5.000 guaraníes por cada plato. Se trata de la Escuela Héroes Luqueños en el barrio Yucurú de la ciudad de Luque. La institución acoge a más de 500 alumnos, quienes dan clase desde las 7 hasta las 15 horas. Pero el MEC no provee el almuerzo escolar, por lo cual la directora debió idear la forma de alimentar a unos 100 estudiantes, cuyos padres no pueden acercarle los alimentos. Primero nos pide el 5.000. ¿Antes del recreo cómo es? Sí, antes del recreo. Y después se les da la comida a mediodía. Sí, Y su mamá no le dice que esto no se tiene que hacer, que tiene que ser gratis. sí, nos dice. Y pero igual no tienen que darlo si no lo comen. Sí. Y uno le dice nada a su profesora así. ¿Sí le decimos? ¿Y qué dice la profesora? Nada, no dice. La solicitud para la provisión de alimentos ya fue realizada el año pasado y reiterada en el 2016, sin respuesta por parte del MEC. Estos 5.000 guaraníes son utilizados para la compra de los almuerzos, los cuales son preparados por madres voluntarias. Y variadas son las comidas. El lunes normalmente lo que hacemos es un poquitito de caldito para que tengan también, para que tengan vitamina, también muchas verduras. Y variado, fideo, arroz, lo que hay. ¿Ustedes se encargan de comprar también los alimentos o cómo es el procedimiento? Así mismo es. Nosotras dos nos encargamos con la ayuda de la directora también acá. Ella siempre está acompañando también en las compras también. Y tenemos todos los recibos, eso para que los padres también vengan a ver. Todo eso tenemos de compra, de todos los días. Hay veces que compramos para una semana, toda vez que haya dinero suficiente. La escuela tampoco recibe asistencia por parte del MEC para las reparaciones, por lo cual los padres también deben pagar por esto, una suma aproximada de 30.000 guaraníes por año. En ustedes que es bastante grande y tiene muchas necesidades. Y hay padres que manifiestan que no tienen para pagar, pero de ninguna manera, es un aporte voluntario que ellos dan. Este mismo dinero es utilizado cada año para impulsar proyectos dentro de la escuela, como la compra de equipos de sonido y aires acondicionados para las aulas. El proyecto para este año consiste en equipar esta sala de clases y convertirla en un comedor, de manera que los niños también puedan tener un lugar en el cual consumir sus alimentos. Mauricio Durán, Red Guaraní.